un niño pobre de San Juan que llegó a ser presidente de la Argentina. Para algunos, el padre del aula, para otros, un represor brutal de gauchos e indígenas. Admiraba las escuelas de Europa y Estados Unidos, y en sus libretas anotaba todo, incluso sus excesos más escandalosos. Domingo Faustino Sarmiento. Héroe o villano. Quédate en esta mateada para descubrirlo. Hola, somos Mate Histórico y hoy vamos a hablar acerca de Sarmiento, esta figura tan controversial, ¿por qué no? Sobre la que se ha dicho muchos elogios y muchas críticas, y sin embargo nosotros acá vamos a hablar de la historia, ¿no? Es imposible comprender la historia argentina sin comprender la figura de Sarmiento, y por eso vamos a presentar los hechos que hacen en su historia y la idea es que ustedes juzguen, ¿no? Nosotros nos limitamos a hablar de esa biografía, de sus Sí, obras. claramente una de las personas más importantes del siglo XIX, no tanto porque fue presidente de la Nación Argentina, sino también fue senador, gobernador, un intelectual, un hombre de letras. Y su pensamiento atraviesa la matriz en un punto de la ideología argentina. Vamos a dividir este video en varios tópicos y vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar por el comienzo, ¿no? Bien, Por perfecto. su niñez. Sí, su niñez, su nacimiento en San Juan, una infancia muy humilde, muy pobre, en el 15 de febrero de 1811. Bueno, hijo de Paula Albarracín, que va a ser fundamental, su madre en su infancia, él va a tener una educación autodidacta, ¿no? Pablo, hay mucho que decir acerca de esta educación, hay un mito alrededor de eso. Bien, Sarmiento es el principal divulgador de sus propios mitos. Ujú. Tiene una obra que se llama Recuerdo de Provincia, en donde él se postula a sí mismo, bueno, como una especie de héroe de la civilización, Sí. o sea, un ejemplo a seguir. Y hay parte de mito y parte de cierto, como en toda autobiografía, ¿no? Es una especie de panfleto político y muy hermoso, Recuerdo de Provincia. Ujú. Bueno, él viene de una familia muy humilde, como decís vos. Había sido autodidacta, se había educado básicamente en su casa. Su gran influencia era su tío, que era. Sí, era Fray, había participado del Congreso de Tucumán, Fray Justo de Oro, y es muy importante en su vida porque junto a él es que en esa infancia ahí en San Juan, en esa infancia y adolescencia, a los 15 años se trasladan a San Luis y fundan ahí una escuela, ¿no? Y acá está lo del héroe civilizador que él mismo se proclama, ¿no? Él dice, yo estaba enseñando, era el más chico de los que estaban en esa escuela y le estaba enseñando a la gente grande a leer, a escribir, ¿no? Con 15 años le enseñaban esa escuela rural a los adultos de San Luis, ¿no? Junto con su tío. Y acá empieza también el Sarmiento Educador, que es un tópico, ¿no? Sí. Y también hay una cosa más que le pasa terrible en la infancia, que es la siguiente. La escuela San Carlos, o sea, una escuela más importante que se había fundado en Buenos Aires, había dado becas a las provincias. Eran 6 becas por cada provincia que podían viajar y tener la educación de primer nivel, ¿no? Una escuela fundada por Bernardino Rivadavia, que en aquel momento era ministro del gobierno. Y Sarmiento, cuando hace el orden de mérito, o sea, hace un examen frente al orden de mérito, queda primero. Ujú. Era un niño prodigio, vamos a decirlo así. Él mismo logró traducir cosas del latín, del francés, y había una cuestión ahí bastante poco común, ¿no? Una persona que se gestionó a sí mismo el conocimiento con ayuda de su madre, principalmente Paula Albarracín, y el acceso al conocimiento que le daba su tío. Ujú. Y por una cuestión o por otra, entre los abusos de poder de la provincia, él no sale sorteado. A él no lo elige. Y quedan muchos niños que son hijos de funcionarios y Claro. gente que tenía algo más de influencia que Sarmiento. Porque la beca estaba orientada para generalmente chicos pobres. Ujú. Porque Sarmiento venía de una familia muy humilde. Pero, al parecer, no llegó a destino en el caso de Sarmiento. Y esto marcó muchísimo su niñez. Él cuenta la historia de cuando llega la carta, todos desolados en la casa, destruidos, porque bueno, ¿cómo seguimos acá sin ningún tipo de recurso para poder seguir siendo educados? Y claramente esta experiencia va a marcar a Sarmiento fuertemente. Seguro, tiene que ver con todo este arco que va a recorrer este personaje desde esta infancia pobre en San Juan hasta convertirse en presidente. Yo creo que acá déjame una interpretación personal, Pablo. Si él llega a la presidencia es justamente por la educación, ¿no? Él se va a hacer a sí mismo, como comenta Pablo, desde San Juan, desde esa infancia terrible, y él se da cuenta que esta educación
le va a ir permitiendo ascender en los círculos literarios, ¿no? Cuando él presenta sus primeras obras, él se dedica mucho a la escritura, es una de las plumas importantes de América, y por supuesto ahí empieza un poco esta historia de amor entre Sarmiento y la educación, que se va a explicar también luego en su obra de gobierno, ¿no? Pero sin adelantarnos, me gustaría plantearte lo que sigue, ¿no? Que es esa juventud marcada por el enfrentamiento entre unitarios y federales, ¿no? Sí, ¿qué le pasó? Y en ese contexto él tiene que decidir qué bando, lo convocan las fuerzas federales de la provincia de San Juan, él pelea un tiempo bajo bando federal, pero no se lleva bien con sus superiores y termina eligiendo entonces apoyar la causa unitaria. Y se une al ejército de paz y se enfrenta, que era bueno, el líder de los unitarios, y se enfrenta con un caudillo tremendo de los llanos, como él va a decir luego en Facundo. El tigre de los llanos. Exacto, al tigre de los llanos, que es Facundo Quiroga, ¿no? Que es un tremendo caudillo federal, que lo que pasa es que, bueno, él pierde, el bando unitario pierde esa batalla contra Facundo y él tiene que exiliarse a Chile. Aquí comienza ese largo exilio que va a ser como por temporada, ¿no? No es que él está todo el tiempo fuera, va y viene, según los avatares de la política argentina, ¿no? Bien. Bueno, y él en Chile se sigue formando, ¿no? Va a tener ahí una primera experiencia política publicando en los diarios. Publica, gracias. Mate. Publica Facundo, ¿no? Publica En Facundo. Chile. Pero eso va a ser un poquito después, mucho después. Sí. Y él, cuando vuelve a La Rioja, porque se lo permitieron básicamente, Sí. no porque por otra razón, porque se considera que Sarmiento, al fin y al cabo, era una figura menor todavía, era una persona que había combatido, participado Sí. del bando unitario. En las filas del bando En unitario. las era- filas, entonces logró volver. Ujú. Y ahí se logra vincular algo que se llama Generación del 37. En un primer momento, la idea de Sarmiento es, bueno, dar letra al gobierno que era de Juan Manuel de Rosas para proponer una especie de organización nacional, que estaba incipiente, que aún no estaba lista, y finalmente los federales no soportan Las críticas, críticas que claro. le hace Sarmiento. Formaban al gobierno parte de de Rosas. esta generación del 37, Echeverría, ¿no? Alberti va a tener conexiones también, van a fundar una asociación de Mayo, Sarmiento en San Juan cuando retorna, se lo permite el gobernador Nazario Benavides, lo que él hace es una filial de la Asociación de Mayo, publica un periódico muy importante que es el Sonda, desde allí critica, como dice Pablo, al gobierno de Rosas. Y esto le vale entonces el segundo exilio, que es ahora sí donde va a publicar Facundo, yo me adelanto. Sí. Pero en este segundo exilio en Chile pasa un buen tiempo y no solo publica Facundo, del cual ya vamos a hablar, sino que empiezan sus viajes por el mundo también, Sí. ¿no? No sé si querés ahí hablar un poquito acerca de esos viajes. Sí, él va a tener varios momentos de los viajes. Ujú. Sarmiento, aparte de hablar francés, es una persona muy interesada en lo que sucedía en el mundo, principalmente europeo, Ujú. ¿sí? Su foco era Francia, Ujú. o sea, el lugar donde está para él la cultura y la civilización y todo lo positivo. Y va teniendo una perspectiva distinta de lo que era Europa. Claro. Se Sí. va desilusionando, ¿no? Se va desilusionando. ¿Qué es lo que encuentra en Francia que no le gusta? Mm. Él le encanta la cultura, se sabe por los gastos, porque está el libro de gastos de Sarmiento, que le gustó, fue todos los días a la ópera, Ujú. consumió libros, trató de todo lo que posible. Pero algo que no le gustó es lo que encontró en la calle. Mm. Él dice que encontró gente pobre, pero no gente pobre como él, o gente pobre como un gaucho. Mm. Gente pobre que está mendigando en la calle comida, Claro, que tiene hambre. que tiene hambre. Está mendigando en la calle, que está tirado a la orilla del río Sena, que está en las iglesias amontonados esperando una limosna. Y él se da cuenta que esa es la sociedad que él admiraba, no es la sociedad que le gustaría tener en Argentina. Y ese hito del viaje a Europa y el desencanto, porque una cosa es lo que leyó en los libros y otra cosa es lo que se va a encontrar allá, va a hacer que entre en crisis y sea reemplazado por otro modelo. Ujú. De una sociedad que se le parece un poco más, si se quiere, a la Argentina en ese momento, porque por lo menos es americano, ¿no? Ujú. Va a Norteamérica, principalmente a Boston, Massachusetts, Ujú. y ahí queda maravillado del proceso democratizador en Estados Unidos y cómo estaban llevando adelante lo que se denominaba el progreso. Ujú. Una sociedad, si se quiere decir, más democrática, ¿no? Sí. Sí, que combina además, no deja de lado la agricultura, como por ahí había hecho un poco Europa en ese proceso industrial, que había avanzado demasiado y Europa había dejado de ser autosuficiente, ¿no? Entonces,
esa Argentina que él va a pensar, y de esto vamos a hablar más adelante, es más agrícola que industrial y tiene que ver con estas experiencias en Estados Unidos, ¿no? Él queda maravillado con la llanura norteamericana y queda maravillado también con los personajes que encuentra allí, fundamentalmente con un gran educador que es Horace Mann, y de él va a tomar ese modelo educativo que vamos a ver ampliado en su presidencia. Pero antes tenemos que ir a la obra central de Sí. que es Facundo, Civilización y Barbarie. Y acá viene la cuestión, ¿qué es exactamente la obra Facundo, Civilización y Barbarie? ¿Por qué es tan importante para la literatura argentina y también para la historia política argentina? Sarmiento marca, para resumirlo, dos grupos que son antagónicos. Sí. El campo y la ciudad. Pero no el campo productivo. La pampa desolada, la pampa en donde no hay ningún tipo de orden, ningún tipo de construcción, Ujú. en donde la gente va y viene, en donde el gaucho o el indio cazan una vaca Sí, la de las vaquerías, de ¿no? las vaquerías, se la come, se come la lengua, deja capaz toda la carne ahí pudriendo. Sí, no usa el cuero, no usa, digamos, no usa los subproductos, digamos, no se exporta. No produce, Exacto. o sea, simplemente se las rebusca, Sí. se juntan las tolderías Con los indios, con ¿no? los indios, se toman, Ujú. se apuñalan. Todo esto según la según visión de Sarmiento. la versión de Sarmiento, Sí. ¿no? Él, acá hay un dato interesante, él dice, yo escribí Facundo sin conocer la Pampa, ¿no? Sí, él lo Porque admite. él no estuvo en Buenos Aires hasta mucho después. Y es interesante esto para plantear los matices, ¿no? De Facundo. A ver, continuamos con la visión de Sarmiento. Y de ese lado está el campo, esta desolación, donde el despotismo reina, ¿no? El caudillo. Ujú. El caudillo es este líder que logra arrastrar a un montón de masas que en su ignorancia o en su dejadez de vida dicen, bueno, vamos a combatir por el que venga. Claro, Por ejemplo, Rosas. claro. Por ejemplo, Facundo Quiroga, que es este personaje que él conoció, se quiere decir, Sí, en sí, su sí. adolescencia, joven, Ujú. adultez. Y que no hay un proyecto de organización nacional, hay un proyecto más local que se Sí. vincula con este jefe, ¿no? ¿Y lo otro, Pablo? Y la civilización, Claro. que es todavía en ese momento lo europeo, lo francés, lo republicano, Claro, hasta el lo 40. ordenado, Ujú. lo civilizado y por ende lo que está en la construcción el ciudadano. Claro. El que conoce sus derechos, el que conoce sus obligaciones y tiene una finalidad también productiva. Ujú. Y él toma como símbolo síntesis de la barbarie, de todo lo malo, a Facundo Quiroga. ¿Por qué a Facundo Quiroga? Porque es del grupo de los caudillos el que más representa todo este diario. Ujú. Su enemigo principal era Rosas, que lo obligó a exiliarse a Chile y la pasó muy mal con él. Ujú. Pero Rosas tiene algo que capaz a Sarmiento no le termina de cerrar. Que Juan Manuel de Rosas es también civilizador. O sea, es también civilización. ¿Por qué? Porque ordenó la provincia, Claro. porque obliga a imponer un orden que es el orden de la ley. Ujú. Si bien es la ley que él baja como si fuera un patrón de estancia, según él, Ujú. Sí, sí, sí. sigue siendo despótico, sigue siendo un tirano, pero es un tirano que impone un orden. No, además piensa también en la soberanía nacional cuando enfrenta a Francia y Gran Bretaña. No sabemos qué piensa Sarmiento de eso, pero sí, por ejemplo, que Sarmiento visita a San Martín en Francia, en ese viaje que hace por Francia que cuenta Pablo, y bueno, y Sarmiento es quien le da en su testamento, le da a Rosas el sable por haber defendido la soberanía nacional. Entonces hay un vínculo acá que Sí. no hay vínculo con Facundo, es decir, Sarmiento y Facundo, Facundo ya había muerto. exacto. Ya había muerto hace 10 años cuando publicaron la obra. Y acá viene también otra cuestión. O sea, Sarmiento admira a San Martín. Ujú. San Martín reconoce el trabajo de Rosas en el Claro. orden y defensa del territorio. Pero Sarmiento Crítico. es crítico de Rosas. Ujú. Hay una especie de triángulo político que uno se olvida y decís, porque en este efecto literario que tiene ahora Facundo, Civilización y Barbarie, es donde todo está de un lado del otro. Entonces le digo, entonces ¿dónde está San Martín? Claro. Está en la civilización, está en la barbarie. Ujú. O Rosas, como planteabas antes, ¿no? Sí. Y no todo se reduce a eso, porque como diría Borges, Mm. cuando habla de esta obra, Sarmiento no es un gran escritor. Ni tampoco se lo propone, porque Sarmiento publica en los periódicos. Ujú. Es una escritura
no diría que trasnochada, tampoco descuidada. De hecho, Facundo aparece como folletín. Aparece como folletín, Publica semana a semana, ¿no? publica semana a semana. O sea que no es un objeto del tema político, pero lo que se rescata de la importancia de la literatura es su eficacia. Mm. Borges dice, es muy eficaz la lectura de Facundo. O sea, uno lo lee y entiende claramente cuál es la idea de Sarmiento, hacia dónde tiene que ir el país. Y dice, bueno, uno tiene que triunfar sobre el otro, la civilización o la barbarie. Y Rosas no me sirve porque es un híbrido. Es mitad barbarie, mitad civilización. Entonces, el foco está en este héroe de la barbarie, que es Facundo. Y por supuesto, el héroe de la civilización, ¿quién sería? El héroe de la civilización es el mismo. El Bueno, mismo, estamos de sí, acuerdo, me estamos- pusiste en un compromiso, no sabía si iba a responder bien. Sí, pero No. él es el hombre que se hace a sí mismo. En inglés, el self-made man, ¿no? Sí, ¿Se dice así? sí. Y entonces él ve en esta situación de Facundo, que escribe en 1845, Sí. plantear esta dicotomía, ¿no? Estas dos realidades que se enfrentan. Y te comento yo, Pablo, cuánto de todo esto perdura, ¿no? Ahí está la eficacia que comenta Sí. Borges en esa frase analizando a Facundo. Yo creo Analizamos que la hasta hoy en realidad, día, sí, hasta hoy en día, analizamos. cuando el argentino quiere pensar una situación política, la plantea en el sentido de que el otro Ujú, es la barbarie. ujú, No importa quién sea, el otro Sí. es la barbarie. No hay un espacio para lo mixto, ujú. siempre es uno contra el otro. Ujú. Y acá Sarmiento está utilizando un artilugio discursivo. Sí, sí, No sí. tiene nada que ver con un análisis real, pero No. sin embargo se repitió muchísimo en la historia argentina. Unitarios contra federales, rosistas contra antirrosistas, Buenos Aires interior. Buenos Aires interior, Ujú. Sí. irigoyenista contra Sí, antipersonalistas, pueblo, peronistas, oligarquía, claro. antiperonistas, Ujú. oligarquías, y así sucesivamente hasta cuando le den la imaginación al que nos esté escuchando, Claro. ¿no? Ujú. Vamos en las generaciones futuras, a ver si siguen reproduciendo este segundo, vamos a decirlo así, mito sarmientino, digamos. Es un mito sarmientino, por eso digo, es tan importante la literatura de Sarmiento, quedó grabada Ujú. en la descripción que él hace de lo que es, sigue siendo una idiosincrasia de un argentino, siendo que todavía no existía la Argentina. Para ese momento Exacto. existía un intento, ¿no? Un proyecto. Pero después de ese desencanto con Europa, este mito civilizatorio se va diluyendo, ¿no? Va tomando una debilidad importante. Y él empieza a decir, bueno, si alguien se parece más a nosotros, es Estados Unidos. Mm. Es una sociedad que se descolonizó, Es joven. es joven, está todo por hacerse. También tiene un punto de que los Estados Unidos no gobernó un rey, o sea, Mm. sí gobernó a la distancia, el rey Claro, de Inglaterra claro. o la reina de Inglaterra. Y acá sucedió lo mismo, o sea, gobierno a la distancia. Entonces, hay ciertos vestigios en donde no hay una sociedad nobiliaria tan marcada como Ujú. la hay en Europa. O sea, en Europa, mientras se estaba debatiendo si volvía o no el rey, acá se está hablando de cómo tiene que ser una república con ciudadanos. Sí, lo que une a Estados Unidos y Argentina para Sarmiento es lo americano, ¿no? Sí. Y entonces acá empieza la otra parte de esta historia, que es esa inspiración en Estados Unidos que se va a ver reflejado sobre todo en la educación, en su Sistema educativo. Ahora Ujú. vemos Sarmiento, el padre del aula. Claro. ¿Es el padre del aula? Siguiente mito. Bien, hubo muchos educadores y educadoras en Argentina. Es sin dudas una de las figuras más importantes, si no la más. Uno piensa en otros educadores americanos, Simón Rodríguez, por ejemplo, el maestro de Simón Bolívar, que fue previo a Sarmiento y que por ahí tenía ideas incluso más progresistas. Pero si hablamos de Argentina, es una de las figuras que destaca junto con Juana Manso, ¿no? Estamos hablando de este Sarmiento que al llegar a la presidencia, y ahora vamos a hablar un poquito acerca pero para que quede planteado el sistema educativo, ¿no? Que él tenía en la cabeza. Crea, por ejemplo, funda 800 escuelas primarias. Sí. Y funda además las famosas escuelas normales, que son escuelas de maestros, ¿no? Los profesorados, digámoslo. Ujú. La Escuela Normal del Paraná. Y funda también un montón de escuelas normales a las que nutre, de alguna manera, con maestras norteamericanas. Y acá de vuelta esa admiración de Sarmiento por Estados Unidos, que puede resultar, según el cristal con que se mire, interesante o, digamos... Un poco que no quiso ser un modelo autóctono, Exacto. sino que quiso traer algo de afuera e incorporarlo. puede molestar un poco a algunas visiones, ¿no? Por eso también las críticas que se le hacen a Sarmiento. Y respecto a Facundo, también ya que estamos con las críticas, esta visión de que la civilización es una, que se tiene que imponer sobre el otro, y bueno, justo Sarmiento tiene la suerte de ser el civilizado, ¿no? Acá hay Sí. un pensamiento egocéntrico
Era muchas cosas menos humilde Sarmiento. Claro, Eso sí. es importante decirlo. Él justo tuvo la suerte de ser el civilizado, ¿no? Y entonces él escribe desde su punto de vista, ¿no? Sí, y hay que volver sobre el tema del sistema educativo para mí, porque Mm. a veces uno queda corto. Sí. Hay varios debates, ¿no? Primero que son, viste, estas escuelas rurales, ¿no? Él también Ujú. diría, la escuela tiene que ir al campo, Sí. porque tiene que educar a este sujeto de la no civilización, Al bárbaro, al bárbaro, que es soberano. que es Y ahí está el soberano, problema de Sarmiento, que ¿no? digamos, está ahí, Ujú. vive ahí, que es el gaucho y el indio, Ujú. que son dos grupos distintos para él. Porque el gaucho es al fin y al cabo un criollo, ¿no? Mm. Es un mestizaje de un campesino que anda por ahí, sería así un campesino golondrina que trabaja un poco en un lado, trabaja en el otro, no logra sentar tanto vínculo en ningún lado en concreto. Y el indio, como él describe, que es el más complicado, Mm. es el que más detesta a Sarmiento, Sí. porque el indio ni siquiera está interesado En recibir en- esa educación. pero en lo más mínimo, porque tiene su propia formación educativa. No es que el Ujú. indio no tenía cultura, sí tenían cultura Claro. y tenían un montón de cuestiones identitarias y Y propias. propias, Ujú. pero no estaba interesado En la civilización que piensa en la Sarmiento. iniciación que piensa Sarmiento, ¿no? Y eso es molesto. Pero lo que Molesté destaco mucho. igual de Sarmiento en eso es su vocación democrática, ¿no? A pesar de que él va a organizar todo su esquema en estas dos categorías, civilización y barbarie, él cree profundamente que esa civilización debe ser democrática y ve en el indio y en el gaucho a un pueblo que temprano o tarde va a ser el que dirija el país, digamos, va a ser el soberano. Es decir, lo que él quiere es educar a ese soberano, ¿no? Entonces acá hay una vocación democrática muy importante que por ahí parte de algunas premisas un poco difíciles de aceptar, como esta de, bueno, que los indios no tienen cultura o que no son civilizados, ¿no? Sí, inclusive propuso varias veces Tuvo, matarlos. tuvo palabras muy duras. Palabras sí. muy duras, de un racismo Ujú. radical, Sí, del exterminio directamente, ¿no? sí. Ese también es Sarmiento. Sarmiento es una persona que busca educar y al mismo tiempo odia lo que no logra transformar. Y ahí tiene siempre este problema. Y hay que volver un poco a las maestras norteamericanas, Sí. ¿no? La mayoría son maestras, hay algunos que son maestros, Ujú. y acá también viene el rol de la mujer en la visión de Sarmiento, Claro. una sociedad claramente machista, y Sarmiento no es exento de su sociedad. Bueno, uno diría, qué bueno, Sarmiento le dio un lugar a la mujer, ¿no? Le dio el lugar de educadora, siendo que antes ni siquiera, Claro. las maestras ni siquiera, eran docentes varones, Ujú. principalmente. Pero al mismo tiempo, ¿por qué dice mujeres? Claro. Porque tienen incluido en su ser, según él, esta cuestión del servicio y la educación de los niños. La vocación, ¿no? La De vocación. ser maestras. Son- Y entonces acá a Sarmiento le pasa esto que decía, no sé si el chino Darín, no sé si la defino o la limito, ¿no? Sí. Es lo que está haciendo Sarmiento. ¿Sí? Está diciendo las mujeres, maestras. Es como decir, las mujeres a la cocina, pero no está diciendo eso. Está diciendo maestras. Es mucho más honroso, pero a su Sí. vez carga con todo eso que forma parte del machismo de su época. Machismo en su época, es machista, Ujú. pero al mismo tiempo uno cierra los ojos y piensa en la maestra Claro. y no está pensando en cualquier figura, es una gran figura de autoridad en la Exacto. sociedad argentina, Ujú. ¿no? Y más lo era aún antes. Y uno cierra los ojos y piensa en los que rodeaban a Sarmiento en ese contexto y bueno, encontramos Sí. bestias. Son peores Exacto. aún. Entonces, bueno, es un personaje que genera estas polémicas. Ujú. Porque y él lo mismo lo dice, muchas veces dice, bueno, lo más parecido a un filósofo que hubo en el Río de la Plata fue Sarmiento, Mm. por la cantidad de pensamiento que tiene y crítico, Sí. por sus lecturas. Pero al mismo tiempo él no se define ni de casualidad como filósofo, porque él busca transformar, quiere siempre que escribe algo sobre lo que sea, tiene una visión. Ejemplo, viaja a Brasil, pregunta sobre tal cual planta, y él la describe y piensa qué utilidad tiene y si se puede utilizar en el territorio de Claro. él. Eso también va a suceder en Tigre, como vamos a Ujú. hablar más adelante, que dice que incluyó el mimbre para fabricar Sí, artesanías. fue el primero en plantar. Ujú. Sí, Sí, él va a todos los lugares que encuentra y en todos ve una posible utopía. Y de esto Pablo va a hablar mucho mejor más adelante, ¿no? Va a Chivilcoy y encuentra un futuro promisorio, va a Tigre y encuentra un futuro promisorio. Él es un hombre de progreso, de luces, y también se encuentra un poco entre dos siglos, ni en el 18 ni en el 20, ¿no? Sí. Es un hombre del 19, ¿no? En ese claro Bien. oscuro
es Sí. que él está atrapado, ¿no? Sí. Bueno, cae Juan Manuel de Rosas. Ujú. Él participó del ejército Sí, que derrotó a Rosas, el ejército grande. exacto. Ese ejército cae y, bueno, empieza la Organización Nacional formalmente. Ujú, Al año siguiente que cae Rosas, en 1853, tenemos la Constitución Nacional. ujú, Esa constitución va a dar paso a una división de Buenos Aires, un golpe de Estado el 11 de septiembre dirigido por Mitre. ujú. Buenos Aires se separa del resto de las provincias y que se crea la Confederación Argentina como presidente con Urquiza y aparte los hombres de Mitre en Buenos Aires. Y ahí empieza una Buenos Aires muy, muy prolífera, ¿no? Porque tiene el puerto, la riqueza. Después de muchos años, tenemos la batalla de Pavón Mm, y en 1872 asume Mitre. sí. Ahí Sarmiento lo mandan nuevamente a Estados Unidos Ujú. a estudiar el sistema educativo, pero como embajador. Exacto, ahí se conecta con la obra de Horace Mann y confía en su esposa, en la esposa de Horace Mann, que era Mary Mann, y acá de vuelta el rol que cumplen las mujeres en su vida, para que dos cosas. Primero, traduzca el Facundo al inglés y divulgue la obra de Sarmiento en Estados Unidos, y para que cuando él vaya a ser presidente, digamos, la tarea fundamental de Mary es encontrar esas maestras, esas valientes que van a venir de Norteamérica. Y durante la presidencia de Mitre, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, está este enfrentamiento directo con un caudillo importantísimo, que es el Chacho, ¿no? Chacho Ahí Peñalosa. tenemos de vuelta esta lucha entre civilización y barbarie, que había empezado con esa lucha contra Facundo, y ahora él como gobernador de San Juan se va a enfrentar y va a asesinar, porque son sus hombres los que lo hacen, Sí, al Chacho, ¿no? Intentando cerrar ese ciclo de caudillos Sí. argentinos, y no lo va a lograr porque luego tiene que enfrentar a López Jordán, ¿no? Pero sí, pero más adelante. algunas reflexiones sobre el Chacho, sobre esto, o Sí. podemos seguir avanzando también. Podemos ir avanzando. Ujú. Capaz me detendría en algo más. ¿Por qué Sarmiento viaja tanto? Dale, a ver. Porque es insoportable. Todas las fuentes coinciden en esto, yo sé que parece algo muy subjetivo, pero Sarmiento era muy valorado. Él mismo se propone como presidenciable todo el tiempo. Sí. Él tiene una gran aura encima de él. Se lo construye con su propia literatura, por su propia escritura. Pero al mismo tiempo, a veces los gobiernos se cansan, pero no se quieren pelear con Sarmiento porque la pluma de él era muy pesada. Y lo mandan de viaje a un lado, lo mandan de viaje al otro. Entonces los gobiernos lo quieren, pero al mismo tiempo lo van llevando a otros lados. Y es lo que le va a pasar cuando renuncia a la gobernación de su provincia, San Juan. Ujú. Va a asumir Mitre como presidente. Sí. Y nuevamente, como es rival de Mitre, pero al mismo tiempo no lo quiere tener en contra, Ujú. los manda de vuelta a Estados Unidos y Claro. lo que pasa, ¿no? Ujú. Y ahí pasa algo raro, ¿no? Termina la presidencia de Mitre, está terminando. Y por una cuestión de que no se ponen de acuerdo Mitre con su sucesor, Sí. si iba a ser Urquiza, dicen, bueno, che, está el loco, como él mismo se titulaba. El loco. Sí, el loco. Él va a escribir con dos seudónimos. Una es el loco y el otra es el nombre de un payaso famoso de Chile. Mira, Porque bueno, la cuestión de la Sí. locura, la cuestión de yo voy a delirar. exacto. Y dicen, bueno, trae a Sarmiento. Traigan a Sarmiento, que es el que como consensúa con todos, Claro, ¿no? porque es sanjuanino, es del interior, En el ¿no? interior. Está la cuestión acá del centralismo porteño. Mitre no cae muy bien a las oligarquías provinciales. No. La fórmula Sarmiento-Alsina es apoyada por las oligarquías de las provincias. Y entonces comienza la presidencia, ahora sí, de Sarmiento, Y ¿no? ahora tenemos a esta persona que se la pasó escribiendo sobre sí, Ujú. sobre el resto, sobre lo que tienen que hacer, sobre lo que no tienen que hacer. Bueno, ahora le tocó. ¿Qué haces? Hay que Ahora gobernar. tenés todo el poder, ahora Ujú. tenés que gobernar. Y uno diría, el chocho. La anécdota principal es que cuando, voy a empezar por el final, cuando termina la presidencia de Sarmiento y asume Avellaneda, Ujú. Avellaneda va al lugar, a la casa de gobierno, y Sarmiento sigue firmando papeles, escribiendo, porque no quería abandonar la sede de gobierno. Había nacido para eso, ¿no? Claro, si fuera por él hubiera gobernado capaz 12 años, Claro. pero bueno, el sistema republicano permitía 6 años y sin posibilidad de reelección, así que Y ahí tenemos entonces toda su vasta obra, ¿no? Por eso tanta obra de gobierno que vamos a ir por ahí y por eso también tanta polémica, mencionando, y ¿no? por eso también tanta polémica. No es una persona que se dedicó, capaz acá vamos a hacer una reflexión. Mm. San Martín tiene poca hora de gobierno, tiene una gobernación en el Cuyo, tiene un cargo en Perú, pero son
gobernaciones y cargos cortos de Ujú. gestión. Sí, Por lo cual su proyecto es básicamente la independencia y la guerra contra los claro. españoles. Y escribe Entonces, poco además. escribe poco. Ujú, Y Sarmiento escribe mucho y ocupa muchos cargos. ujú. Sí, Entonces, y su trayectoria como político empieza fundando una escuela, claro. ¿sí? Ya es un joven adulto Ujú. y ya empieza su obra. Y cargos en Chile, y cargos acá, y gobernador de San Juan, y presidente. Sí. Entonces, hay mucho para opinar, hay mucho para discernir y hay mucho para pensar sobre Sarmiento, tanto para el que lo detesta como para el que lo ama. Claro, quien hace mucho se expone a recibir muchas críticas, Sí. ¿no? Entonces, eso también es un poco. Me gusta esta reflexión, Pablo, ¿no? Hay que ver qué hizo, ¿no? Y además de la obra educativa, que ya creo que quedó bien planteada, también tiene mucho que ver con este sueño que él tiene de un país agrícola y urbano, ¿no? Por esta cuestión de Facundo, que piensa en la conexión de ese país, la comunicación. Entonces tenemos la ampliación de la red de telégrafos, tenemos la ampliación de la red ferroviaria, ahí está esa Sí. historia en el Senado que contaste en un short, los invitamos a verlo en el Sí. canal, Y y otra obra de gobierno, ¿no? el primer censo nacional, porque Bien. decía, bueno, hay que saber cuántos habitantes tenemos, cuál es su situación, tanto de vivienda, piso de tierra, de qué es el techo, cuántos son, si están alfabetizados. Queda Muy horrorizado importante. con la cifra, ¿no? Queda horrorizado con la cifra del PES. 71% eran analfabetos, Sí. de los adultos, ¿no? Y hay que decir que después de la gestión educativa de Sarmiento, ese número Se reduce. es un privilegio. Argentina fue de los países con menor tasa de analfabetismo de toda la región, contando Estados Unidos inclusive. Ujú. ¿Sí? Fue un éxito educativo arrasador Ujú. lo que propuso Sarmiento, por lo menos en alfabetización. También hay que hablar del jardín botánico, De Carlos el Sainz. zoológico, que uno diría, bueno, hoy el día zoológico convertido a ecoparque, nos parece un horror, ¿no? Porque vas a meter una jirafa o un oso polar Claro. en plena ciudad de Buenos Aires. Pero el origen del zoológico, primero que era algo muy europeo, Sí. pero era, bueno, hay que conocer la naturaleza y la única forma de conocerla es que esté todo en un lugar. Obviamente, hoy claramente el concepto es un espanto por el sufrimiento de los animales, de traer animales que no son autóctonos y sufren los climas de Buenos Aires, Ujú. pero en su momento sería Progresista. lo más progresista con respecto al conocimiento científico. Exactamente. Y voy a hacer una nota más sobre el tema de la educación. Ujú. El tema de la educación, para Sarmiento, la educación popular y rural, o sea, para todos. Inclusive él es el que creó la primera escuela para sordomudos. Ujú. Y es muy interesante que una persona que tenga tan poca sensibilidad para el tema de lo que son los indios, según él, Ujú. y los gauchos, crea al mismo tiempo una escuela que son para una de las poblaciones más vulneradas en el siglo XIX, Ujú. ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Una Este minoría pensamiento. aparte. Sí. Ujú. Sí, sí. Y así como hablamos de la educación, de la red ferroviaria, del telégrafo, tenemos que también hablar del fin de la guerra del Paraguay, ¿no? Él pierde a su Sí. hijo ahí, en la guerra del Paraguay, a Don Miguito, que en realidad no se sabe muy bien si era su hijo biológico, su hijo adoptivo. Él lo adopta Ujú. de una mujer que conoce en Chile. Pero lo cierto es esto, ¿no? Hay mucho amorío y Sarmiento, ese es otro tópico muy interesante, que es el de las parejas de Sarmiento, ¿no? Y él tenía muchas amantes, y una de estas amantes queda viuda y él se hace cargo del hijo, pero no se sabe si Dominguito es hijo de aquel esposo fallecido o de él, ¿no? O Y lo hijo del quiere como, corazón. Sí. claro, lo quiere como suyo. Y ese hijo que crece, se enlista en el ejército argentino y fallece en la guerra del Paraguay, ¿no? Sí. Y el fin de la guerra del Paraguay se da durante la presidencia de Sarmiento. Sí. Y tiene que ver con su proyecto también. Y una epidemia importante de Sí. fiebre amarilla. 20.000 muertos en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, su gestión está también ahí en ese momento tan difícil, ¿no? Sí, se lo van a criticar muchísimo a Sarmiento porque abusó del arca pública. A ver, Sí. interesante. En todos los sentidos, tanto personal como a nivel Estado. Ujú, Cuando fue presidente no ahorró en gastos. claro. Todo lo que tenía para gastar lo gastó. Ujú, Uno diría bien gastado o mal gastado, lo gastó. claro. Hay cosas que uno diría, bueno, el sistema educativo, red ferroviaria, telégrafo, bueno, bien. Pero hay otras cosas que capaz uno podría decir que son excesos. Por ejemplo, hace poco había en un museo un escritorio que Sarmiento compró.
Sí. Esos escritorios que se abren y se cierran y que tienen las cajitas. Ujú. Y valía una fortuna, ¿no? La trajo de Estados Unidos y uno diría, bueno, che, esta persona, una fortuna en un mueble Mm. que puede haber sido producido en Argentina con carpinteros locales o algo más humilde y darle espacio acá. Pero bueno, tenía esta cuestión también de comprar algunas cosas un poquito más sofisticadas. Ujú. Después, bueno, él tenía, cuando viajaba, unos libros de gastos. Se Un sabe que libro ha de- gastado plata, bueno, en la ópera y también en mujeres. Sí, ajá. ¿Sí? Y él mismo Eh, lo registraba, ¿no? Con lo sí, cual, él es el que daba a conocer que había sí, consumido. sí, Sí, gastos que sí, tienen que ver con orgías, por sí, ejemplo. con Él orgías. en su libreta aparece la categoría orgía junto a ópera, junto a charla con tal diputado, charla con Sí, tal, ¿no? Entonces, desayuno, m- hotelería. mezcla lo estrictamente político con lo personal en esa libreta que lleva cuando es embajador por Chile, ¿no? Y, En Europa. y bueno, termina su presidencia. Ujú. Y bueno, ahí él pasa de vuelta poco a poco a la oposición. Crea el diario El Censor, que Sí. es en contra de Roca. Ujú. Y va a ser un férreo opositor al gobierno de Julio Argentino Roca. Mm. Principalmente por las cuestiones de corrupción o por el abuso de autoridad. ¿Sí? Sí, y acá están también todas las discusiones que tiene Sarmiento con los personajes de su época, ¿no? Las discusiones con Alberdi, con... A nivel intelectual. claro, que tienen que ver quizás con, por supuesto, también esta cuestión económica que hablamos antes, ¿no? El liberalismo de todos los liberales, Alberdi es el más liberal y entonces no va a estar a favor quizás de un Estado propulsor, va a creer más en la inmigración y que las estructuras capitalistas van a ir llegando solas. Y Sarmiento propone, ¿no? Educar al pueblo para que el pueblo sea el soberano y progrese, ¿no? Sí, acá hay la primera oposición, ¿no? Ujú, Modelo educativo de Alberdi, modelo educativo de Sarmiento. El Sarmiento ya lo dijimos, ujú, la escuela civilizatoria, construir al ciudadano. Alberti creía que trayendo a los inmigrantes, ellos iban a incorporar las prácticas de su mundo, que es un mundo productivo, capitalista, iban a trabajar y ujú. eso iba a hacer crecer la economía y el trabajador en la práctica iba a aprender desde lo que hace. Claro. Y Sarmiento creía más en el ilustrado. Ujú. Creía que había que aprender suma, resta, multiplicación, Claro. escritura, ser crítico y construir un ciudadano consciente. Ujú, Y el otro un ciudadano productivo. Va a terminar ganando la posición de Alberdi en ese momento, ujú. por lo menos en la mano de Roca. Sí, Por más que haya triunfado la educación sarmentina como institución, exacto. Alberdi es el que se va a llevar los laureles en ese momento. Sarmiento va a morir en Paraguay, Ujú. donde muere su hijo Dominguito. Sí, Eh, no diría que olvidado, pero sí en un segundo plano que Alberdi lo condecora en el Senado, claro. diciendo que este es el modelo, ¿no? Fuera de la escena política, Fuera claro. de la escena política. Lo que sí se consagra, por supuesto, en la ley 1420 de educación es el sistema educativo, como vos bien decís, Pablo, pero por ejemplo Alberdi es, bueno, El sistema de el gobierno. sistema de gobierno, las bases para la constitución y todo lo que viene después. Sí, ese es como la disputa con Alberdi es esa, ¿no? Sí. Básicamente. Hay una disputa más interesante, Ujú. para mi gusto, con Mitre. Y Mitre y los terratenientes. Sí. Sarmiento, como todo, otra vez, es una mezcla de filósofo con político. Y algo que uno se encuentra cuando va leyendo algunos textos es, él habla de utopía. Mm. Es lo que sueña hacer en este territorio. Es por eso que también tiene una realidad muy nacional Sarmiento, diciendo, bueno, está bien, me copio todo lo afuera, pero para hacer acá. Exacto, sí. Y por eso es contradictorio, ¿no? Mira mucho afuera, pero al mismo tiempo lo está pensando acá. Claro. Y no deja de ser nunca un sanjuanino y Ujú. nunca deja de ser una persona que quiere construir la nación. Claro. Y entonces tenemos esa contradicción entre lo que lo quieren y lo que no lo quieren. Exacto. Sí, ¿Sí? el Sarmiento Cipayo y el Sarmiento Nacional, ¿no? Sí. Y es complicado, ¿no? Y esta utopía, hay una utopía que se le vuelve realidad y una utopía que él piensa nada más en imaginación. Ujú. En 1850, él escribe una obra que se llama Argirópolis. ¿Qué era el Argirópolis? Antes de que exista la Argentina como constitución, o sea, en la época de Rosas, todavía estamos hablando, dice, lo que habría que hacer es una especie de Estados Unidos, pero de América del Sur. Si querés, un poco volviendo al sueño que tenía San Martín en ese momento, unir los pueblos americanos de habla hispana. Por supuesto, re lejos, ¿no? Ujú. Pero
¿Cuál era el plan? En la isla Martín García, que está entre medio de Uruguay y Argentina, Ujú. armar ahí la capital. Una capital que a través del río de la Plata y el río Uruguay y Paraná conecte los tres países, Argentina, Uruguay y Paraguay, y que eso se conforme una gran nación de naciones. Una patria grande, Una si me patria permitís grande. la polémica, ¿no? La polémica. Y uno dice, bueno, ¿y qué pensaban estos próceres como Belgrano, San Martín, Bolívar? Una patria grande también, ¿no? Y él dice, bueno, no estoy solamente pensando en una patria grande, sino que te estoy diciendo cómo hacerlo, Ujú. ¿no? Y dice, bueno, la capital ahí, con el tema de las aguas dulces, poder comerciar, producir, cuestiones agrícolas. Claro. Y, y ahí era el sueño. Esa Sí. era la utopía que tenía en una obra que desarrolla. Sí, le van a fascinar estas localidades de la Pampa Húmeda, ¿no? Sí, Va a ir a Chivilcoy, va a ir a Mercedes, Luján, Dolores, va a estar fascinado por el desarrollo. el desarrollo agrícola frente al atraso ganadero, como él lo planteaba, y el desarrollo urbano, ¿no? Sí. La formación de un pensamiento cívico en esas ciudades. Sí, en 1868, justamente al final de la presidencia de Mitre, Ujú. él va a Chivilcoy, hace el famoso discurso de Chivilcoy. Claro. Y ahí él no va a ahorrar en elogios a la ciudad de Chivilcoy, Dolores, Mercedes Ujú. y un montón de esas ciudades que para él son el éxito y la utopía hecha realidad. Claro. ¿Por qué? El que era el gaucho ahora se puso a producir, trabaja, tiene su familia, Ujú. tiene un centro cívico, se costean sus propias escuelas. O sea, bueno, la escuela de Chivilcoy la paga la Intendencia de Chivilcoy, no depende de la nación, dice. Ujú. Y eso dice es un orgullo. Sí, ha aparecido el ciudadano. Ha aparecido el Y ciudadano. esto tiene que ver con la civilización, ¿no? El origen de la palabra civilización en civitas, en civitas, la palabra latina para referirse a la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, ahí está pensando en eso Sarmiento con ese modelo griego, ese modelo norteamericano de la Argentina agraria, urbana, civilizada. Sí, y no solamente todo, fuera de la gran ciudad. Claro, Habitar la pampa. exacto. No Que Buenos era el Aires. modelo de Sarmiento, ¿no? El ciudadano tiene que habitar la pampa, porque el tema es que la pampa era desolada y sucumbía a la tiranía del bárbaro y del caudillo. Sí. Y bueno, acá no. Acá hay civilización, acá hay progreso, Mm. conectados por el tren lleva los productos. Y estas ciudades son los modelos civilizatorios y la utopía hecha realidad. Eh, se deshacen elogios. A Chivilcoy, Sí, ¿sí? a Chivilcoy. Y a mí me parece que, bueno, con todo esto planteado, yo creo que la gente que nos está mirando puede hacerse una mejor idea de quién fue Sarmiento y pensar, bueno, en este título que es un poco como para sembrar polémica en realidad, ¿no? Héroe o villano, pero bueno, quizá no es ni una cosa ni la otra. Pero pensar un poco en Sarmiento con todos estos nuevos datos y debates también que estuvimos aportando, ¿sí? Y que, bueno, que juzguen los que Por nos su están propia mirando, cuenta, ¿sí? claro. Yo creo que es una persona muy polémica y Ujú. creo que hasta hoy en día es de los políticos que más del siglo XIX, que más tinta da para Sí. hablar de una cosa o de otra. Y la otra figura que debatiremos en un futuro es Juan Manuel de Rosas. Claro, ¿No? Rosas, primera mitad del siglo XIX, Sí. Sarmiento, segunda mitad, junto con Roca quizás, Sí. ¿no? Son los personajes. Y sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Suscríbanse, activen la sí, campanita ajá. y síganos en todas nuestras redes: Instagram, YouTube. YouTube. Y Nos muchas gracias por despedimos. todos. Pablo, como siempre, un gusto. Hasta luego.